Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea todo ustedes, amados hermanos, especialmente de la Radio Salem, los oyentes que están escuchando en Cajamarca, en Estados Unidos, también en España, hay hermanos, y así, en todo el Perú. Y realmente, amados hermanos, la vez pasada nos hemos quedado en un tema muy controversial, digamos, así, sobre el tema de la pandemia. Pero ahora vamos a predicarlo la segunda parte que quedó en stand-by. Este tema es muy realmente que Dios nos ha cuidado, nos ha protegido a todos. Y eso es importante, hay que remarcar esa importancia que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, por algo nos ha cuidado. Y eso pues, amados hermanos, vaya la redundancia, vamos a empezar sin demora más acá por el libro Levítico. La vez pasada nos hemos quedado en Isaías 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes lo que Dios dio la espalda a la humanidad. Entonces, ahora vamos a iniciar en el libro Levítico, capítulo 13, versículos 25, 26, 27 y 30. Como vuelvo a repetir, antiguamente, por ejemplo, si los gobiernos, el presidente, los gobiernos de cada país leeran la Biblia, estudiarían la Biblia, no hubiera muerto tantísima gente de miles a nivel mundial. Pero lamentablemente que los gobiernos no están para eso, no lo hacen, y eso es lo que se permitió hoy en día en estos tiempos. Pero si el caso hubieran leído la Biblia, hubieran agarrado este libro Levítico, capítulo 13, que dice, mire, el capítulo 13, versículo 25, dice así: el sacerdote examinará si el pelo en la mancha se ha puesto blanco y la mancha se ve más hundida que la piel, se trata de lepra, que salió en la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga de lepra. Para empezar esta cuarentena ya existía en la época del pueblo de Israel cuando salen de Egipto, cuando vagaron los 40 años y más para llegar a la tierra prometida. Ahí, amados hermanos, en ese tiempo Dios vivía dentro del pueblo. Y dentro del pueblo, al chismoso, Dios lo castigaba con lepra en la boca, así sucesivamente. Al tacaño, al miserable que no quería apoyar a su hermano, también Dios castigaba con lepra, y a sus utensilios, por ejemplo, de la cocina, todo lo encontraban con lepra en ese tiempo. Dios castigaba. Ejemplo, por ejemplo, si un vecino, por ejemplo, tiene una visita a altas horas de la noche, va y tocaba la puerta de su vecino y le decía: mira, vecina, préstame un par de ollas, tus platos, porque ahí tengo visita de la familia. Y teniendo esta señora, no le prestaba apoyo, no le prestaba a su vecina, era tacañez. Entonces Dios estaba ahí escuchando esa conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Cuando terminaba, esa señora lo negaba, que no tenía, diciendo, cuando entraba, hermanos, todos los platos, las ollas, todo lleno de lepra. La casa lleno de lepra. Entonces, ¿qué hacían en eso? Y la lepra era maloliente. Eso huele como a carne podrida. Entonces, ¿qué hacía el dueño de sus cosas que está con lepra? Tenía que sacarla afuera. Entonces Dios lo demostraba públicamente, que ella negó. Y el Señor le dijo a la fuerza, lo sacó públicamente y la gente sabía, le decían, eso le pasa por tacaña, por no prestar ayuda a su prójimo. Entonces, así sucesivamente. Solamente estoy para el inicio de esta prédica agarrando algunos versículos del libro Levítico, porque ese es otro tema. Entonces dice, lepra, la palabra lepra en ese tiempo era contagioso, muy contagioso. Como vuelvo a repetir, la persona que tenía lepra tenía que hacer cuarentena, pero lo sacaban fuera de la ciudad, aislado, lejos de la ciudad, y lo encerraban en una casa solito, para no charlar, no conversar con nadie durante 7 días cuarentena. Entonces, este hombre solito, ¿qué tenía que hacer? Conversar con su conciencia
obviamente, y los alimentos lo pasaban por debajo de la puerta y el hombre no podía salir de su casa hasta que cumpla los 40 o sane. Entonces el sacerdote examinaba la llaga de parte del cuerpo y lo declaraba impuro. Es una persona, quiere decir una persona no grata dentro de la ciudad, no grata dentro del familiar. ¿Por qué? Porque era contagioso esa lepra. Hoy en día este coronavirus es igualito que esa lepra. Este coronavirus hoy en día contagia. Nos contagiamos. ¿Qué quiere decir? Que el aire está ya contaminado con esta pandemia, con esta peste. La tierra está enferma. El oxígeno que nosotros respiramos está enfermo. Bíblicamente hemos visto la vez pasada en el estudio, dice, la tierra se enfermó, los cielos se enfermó, el mundo se enfermó, significa toda la humanidad. Entonces, y acá el versículo 26 dice, y el sacerdote examinará la mancha y no se ve en ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel, sino que se ve oscura, y el sacerdote encerrará al llagado durante 7 días más. Ahí está. O sea, el leproso, cuando 7 días era encerrado, iba a examinar el sacerdote, la mancha de la lepra se había extendido en la piel, sacerdote lo encerraba 7 días más, 14 días. Y cuando el leproso iba a los 14 días, el sacerdote examinarlo nuevamente, esa lepra, había sanado ya. Entonces lo sacaba el sacerdote y lo declaraba limpio. ¿Qué significa? Es una persona grata que puede regresar a la ciudad, a su familia, pero había un proceso como subsanar eso con ofrendas, un cordero, en ese tiempo obviamente bajo la ley. Pero, ¿cuál era la medicina para sanar de esa lepra? El arrepentimiento. Cuando una persona se encierra en las 4 paredes, solito, día y noche, ¿con quién vas a conversar? Entonces tienes que conversar con tu conciencia, reconocer qué has hecho, qué pecaste, por qué Dios te castiga, por qué Dios te está haciendo daño. Entonces tienes que reflexionar y pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios para que Dios intervenga y te cure de esa lepra. Hoy en día eso hubiera sucedido con esta pandemia si los gobiernos hubieran entendido ahí en China, donde se extendió esta pandemia, hubieran sacado a los primeros enfermos que están con este coronavirus, lo hubieran aislado lejos de la ciudad. Apuesto, hermanos, que no hubiera habido tantos muertos que lamentar hoy por hoy. Por eso quería empezar con este libro de Levítico, lo que era antiguamente. Entonces, esta pandemia es tipo lepra, es muy contagioso. Esta pandemia, hasta con las partículas de lo que uno habla, contagia. Es realmente muy doloroso el decirlo así, por el descuido del ser humano. Pero, en fin, hermanos, acá realmente el ser humano a veces no entiende, es más terco, como dice en la Biblia, son como los caballos que no entienden, dice bíblicamente. Están en las fiestas, están en discotecas, están en libertinaje, no les importa la enfermedad, pero cuando llega la enfermedad a ellos, ahí sí empiezan a reflexionar, pero echando la culpa al gobierno. Y el gobierno acá no tiene nada que ver, porque ella lo dijo, que nos cuidemos, hagamos cuarentena, mantengamos la distancia, etcétera, etcétera. Y el versículo 30 dice, el sacerdote deberá examinarle la llaga, si esta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y llagado, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de tiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Así, hermanos, a Dios antiguamente era así. Entonces, acá regresando al libro Isaías, que hemos estudiado la vez pasada, hemos quedado acá unos cuantos versículos que falta, miren, hermanos, pero voy a
resumir dos versículos de Isaías 24 y versículo 1 y 2. Dice, miren, el Señor dejará la tierra desnuda y vacía, trastornará su haz y esparcerá a sus habitantes. ¿Cuándo sucedió? El Señor dejó la tierra vacía, desnuda. El año pasado, cuando entramos a la cuarentena. En pocas palabras, hemos estado nosotros presos a domicilio. Presos a domicilio, digámoslo así. La palabra cuarentena como que suena muy suave para que la gente no se dé cuenta, pero sí hemos estado encarcelados a domicilio. Lo mismo sucede entre pueblos y sacerdotes en criado y amo, y entre criada, ama, entre comprador y vendedor, entre criador y deudor, entre el que presta y el que pide prestado. Toda esa gente también encerrados. Mire, todos. Ahora, trastorna su paz. No había paz, hermano, en ese tiempo. Sabemos muy bien esos 65 días. Todo el mundo estaba trastornado, todo mirando la televisión, mirando las noticias, era terrible. Todos hemos pasado esa mala experiencia. Realmente, acá textual lo dice. Dios primero lo deja la tierra vacía, trastorna la mente de toda la humanidad y esparce a sus habitantes. ¿A dónde lo esparce? A sus casas. Cuarentena, así. Mire, ¿y a quiénes? A la iglesia. Los sacerdotes significa las casas, las congregaciones, los feligreses, todo metidos a su casa. Dios encerró a su pueblo. ¿Para qué? Para que estos pastores que hoy por hoy a veces no enseñan bien, no doctrinan bien, ya hacen ya mucha corrupción ahí dentro de los pueblos de Dios. Entonces Dios dijo, no, estos sacerdotes no van más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El pueblo tiene que entablar conversación con Dios. Así, y eso es lo que se ha hecho realmente esos 65 días. Solamente para quitar este tema, lo que vengo repitiendo en todos los versículos. Pero en eso vamos a ver, amados hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? Dice acá en 24 Isaías, dice, si la tierra será, versículo 19, si la tierra será totalmente destruida del todo, desmenuzada, en gran manera sacudida. Eso, hermanos, está por venirse, terremotos, maremotos, a eso se refiere este versículo. Pero vamos a ver aquí lo que más irreverente, lo que vengo mencionando, es en el libro Jeremías, capítulo 25, versículo 32. Esta pandemia se extendió a nivel mundial. Mire qué dice aquí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, el mal cundirá de nación en nación y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Dígame, esta pandemia, ¿de dónde vino? Del extremo de la tierra. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué continente? China. En ese continente, ese es ya prácticamente el extremo del planeta Tierra. Y de ahí estaba escrito, tanto en el profeta Isaías como en el profeta Jeremías, ya estaba profetizado para estos tiempos. Así ha dicho el Señor, está hablando pasado, de los ejércitos. Miren, el mal hundirá de nación y nación. ¿Acaso no sucedió eso, hermanos? Dígame, eso pasó. Hoy por hoy, el comercial aéreo, por ejemplo, ya más comercial, la gente viajan y traen las enfermedades a todos los países, a todos los continentes. Y eso es lo que está sucediendo aquí, porque dicen, miren, el mal cundirá de nación y nación. Y eso es lo que pasó. Cuando en China escuchamos por las noticias de esta pandemia, ¿quién lo iba a creer en este continente? Jamás, nadie. Entonces dice nación y nación. Y una gran tempestad. ¿Qué es tempestad? Es una pandemia. Tempestad es una enfermedad. Entonces dice, se levanta desde los extremos de la tierra. Tremendo problema cuando el ser humano se descarría y vive en su libertad de su corazón, que quiere